Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a estar mirando unos minutos sobre la estructura de mercado y como tal el tema que habíamos visto de order blows más los imbalances. Sabemos que el order blow es la vela contraria antes de un impulso fuerte, mm, que estos siempre se van a encontrar en los extremos de los fractales y que en una temporalidad mayor, pongámosle como estamos acá, en una temporalidad de un mes en todo un fractal, podemos tener miles de order blocks dentro de él en unas temporalidades más bajas, reconociendo y sabiendo y siendo consciente de que el mercado es fractal. Y vamos a tener unos order blocks que van a ser mucho más eficientes que otros, o sea, van a tener mejor reacción y se van a comportar mejor mmm, con la creación de movimientos grandes, como estos movimientos que vemos acá. Si tenemos en cuenta estos movimientos grandes, cuando se generaron estos order blocks de acá, serían order blocks importantes, porque son order blocks que han generado movimientos con una gran cantidad de dinero. Y teniendo en cuenta de que esto es una temporalidad mensual, que cada vela tiene un tiempo determinado de un mes. Bueno, si podemos ver acá el panorama completo, tenemos una estructura totalmente alcista, ¿ok? Totalmente alcista, mm, pero ha tenido unos impulsos fuertes a la baja y no ha roto ninguno de los bajos anteriores, de estos bajos fuertes, ¿ok? Entonces, podemos concluir que estamos frente a una tendencia totalmente alcista en temporalidades macro, ¿ok? Si nos vamos y nos centramos en el último fractal, siempre nos vamos a centrar en el último fractal, es bueno que tengamos el punto de vista de hacia en dónde estamos y hacia dónde vamos. Estamos frente a un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Posiblemente, como este no es más bajo que este, puede ser que todo esto es un impulso, ¿ok? Y después vendrá un retroceso, y así sucesivamente. Tenemos que saber en dónde estamos en temporalidades grandes. Como siempre nos vamos a enfocar en el último fractal. En este caso el último fractal sería este punto alto y este punto bajo, ¿okay? Claramente tenemos que ver que lo más reciente en el tiempo ha sido una tendencia totalmente bajista, ¿okay? Podemos concluir que en una temporalidad muy mayor vamos en una tendencia alcista, pero en los fractales que tenemos acá recientes, los que vamos a operar, porque ya no nos debe de importar el pasado, entonces simplemente nos vamos a enfocar en este primer fractal. Tengo mi alto y tengo un bajo que no ha podido superar este bajo. Siempre voy a tener en cuenta estos términos. ¿Cuál es mi bajo mayor? Sería este bajo de acá, ¿okay? Vemos que la estructura reciente es bajista. Esta estructura reciente es bajista. Estamos en una temporalidad mensual, entonces, como es una temporalidad tan grande, y si nosotros vamos a hacer un trade de un día, por ejemplo, pues simplemente basarnos en una temporalidad de esa tan grande, la verdad no nos funcionará mucho, porque yo podría decir que este es un punto de interés, este de acá es un punto de interés, pero apenas se está generando la vela de este mes. Apenas se está generando la vela de este mes, puede ser que este mes haga movimientos grandes y suba, pero tardará 30 días. Entonces, por ende, nos vamos siempre, como siempre, a enfocar en los fractales mucho más reciente. Como tal, tengo un bajo macro y debo de señalar mi último alto. En este caso sería este alto de acá.
El precio viene, impulsa y retrocede, llega a una zona de oferta e impulsa y no me lo rompe. Por ende, todavía voy a irme entonces como tal en un retroceso, porque estoy en este fractal. Puede ser que el precio llegue hasta acá arriba y luego vuelva y caiga, o como simplemente puede que eh, llegue hasta un 50%, o este último fractal que tenemos acá. Bueno, vamos a ubicar los order blocks. Tenemos el último fractal, tenemos un bajo macro y un alto macro, estamos en una temporalidad de un mes. Y la teoría de los order blocks y los imbalances quiere decir que vamos a marcar acá los imbalances, nos vamos a ir acá a esta parte, que es la que nos interesa. ¿Dónde tenemos un imbalance? Dice que la primera vela no puede ser tocada por la tercera. Acá tenemos un imbalance. Este de acá es un imbalance, vamos a ponerlo de amarillo para que se vea más. Este es un imbalance y seguimos buscando. ¿Dónde tenemos otro imbalance? Acá tenemos un imbalance. Esta mecha de acá no pudo tocar esta de acá atrás, por ende se convierte en un imbalance totalmente correcto. Donde tenemos otro vacío, otro imbalance, acá tenemos otro. Esta vela no alcanza a mitigar esta de acá. Ahí tenemos otro. Continuamos en la gráfica y miramos que el precio baja y me deja bajos iguales, mechas iguales. Precio retrocede, me deja mechas iguales, creo que un poquitico por encima, pero casi que iguales. Reacciona en esta zona de mecha, toda esta mecha de acá, toda esta mecha reacciona el precio y da un impulso. Entonces tenemos otro imbalance. Si contamos desde esta mecha hasta esta de acá abajo, es un imbalance muy pequeño. Vamos a acercarlo. Es un imbalance muy pequeño, pero es válido. Es válido. Esta mecha no alcanza a mitigar esta otra de acá atrás. Sigamos buscando los imbalances. Seguimos buscando los imbalances. Esta mecha liquida a esta a esta tercera a esta. Acá tenemos otro imbalance. Imbalance de volumen. Acá mitiga esta mitiga esta y esta no mitiga a esta. Y en lo más reciente tenemos este imbalance, que actualmente está siendo utilizado. Que tenemos una probabilidad de que el precio pueda ir a la alza, de que lo utilice para ir a la alza, ya que acá atrás también violó el imbalance que tenía atrás. Entonces, acá tenemos este imbalance. Vamos entonces ahora a señalar los order blocks. Dice que los order blocks son como tal la última vela alcista antes del movimiento bajista o viceversa. Entonces, lo que tenemos en este punto, como íbamos de una temporalidad macro, vamos en los fractales recientes, vamos bajando, vamos a marcar los order blocks que nos van a funcionar como un bloque de órdenes sell limit, o sea, un bloque de órdenes para mitigar a la baja como tal. Entonces, como tal, aquí tendríamos uno, última vela alcista antes del movimiento bajista. Tenemos un order block a la baja, el precio venía de este impulso, sube, me elimina los highs de atrás, me crea un order block y me da un retroceso. Teniendo en cuenta de que todo esto era una estructura alcista,
Entonces, simplemente estaba esperando como tal un retroceso. Pero ¿qué es lo que pasa en ese retroceso? Si miramos en la estructura de mercado, como tal en la estructura de mercado lo que tenemos es que el precio iba haciendo impulso, retrocesos, o sea, iba acá alcista, y acá lo que me hace es que me da un cambio estructural. Si nos guiamos en la estructura de mercado, tenemos como tal un cambio de estructura a la baja, un shot a la baja, que como tal me deja un order block a la alza, sería este de acá. ¿Ok? Este de acá. Y el order block como tal a la baja sería este. Todo en un mismo fractal, ¿ok? Que es este fractal de acá. Entonces el precio como tal venía impulsando y retrocediendo hasta que llega a un punto, vamos a señalarlo, es esta vela alcista antes del movimiento bajista. Ese movimiento bajista me dejó imbalance, okay, me había dejado imbalance, un imbalance donde el precio vino y rechazó varias veces, y el precio cuando tocó este order block, si lo podemos notar acá, vino y hizo un rechazo, pero este era mi bajo, este era mi alto, ok, acá tenía el boss. Entonces sabemos que este order block se creó, este order block como tal se creó con este order block de acá atrás. Este order block de acá fue creado con este order block de acá. Vamos a dejarlo así para referencia. Ok, dice, entonces, el precio venía de un impulso, retrocedió, me hizo un cambio estructural, luego hizo un impulso, rebalanceó como tal el order block que había creado después de este order block de acá, que le había dado el cambio estructural, y lo siguiente que nos dio en este, mire, este impulso que nos dio fue como tal, vamos a contarlo, fue un impulso de 1000 pips, okay, ya que estamos en una temporalidad mensual. Entonces, en la estructura de mercado, ¿qué es lo que tenemos? Un boss. Tenemos un boss de continuación bajista. El precio nos deja acá imbalance, ¿okay? Un imbalance que no lo utiliza, la verdad. Creo que no lo utiliza. Bueno, sí lo utiliza. El precio cuando sale de ese order block que hay acá, el precio sale de ese order block que hay acá y da un impulso súper fuerte, y después para rebalancear un poco viene, acá tenemos un order block alcista, última vela antes del impulso alcista, okay. El precio viene, lo respeta, sube hasta el imbalance, sube hasta el imbalance y continúa distribuyendo a la baja, ya que la estructura ya me había dado un cambio estructural. Tenemos otro boss, okay. Acá tenemos otro boss, okay. El precio retrocede y retrocede justo hasta el mismo order block. Es tan importante que sube otra vez hasta el mismo order block, ya que acá había dejado altos iguales. En 3 ocasiones había dejado altos iguales, lo que se convertía en liquidez previa a la eliminación. Toda esta liquidez que había acá.
eh, fue un punto tan interesante que el precio llegó acá varias veces, en múltiples ocasiones. Podríamos decir que 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones llegó el precio ahí. Y claramente acá atrás, en el fractal más reciente, liquida ese efectivo, ese dinero que había en ese punto como tal. Por ende, este es nuestro alto fuerte, ¿okay? Ya que está respaldado de un order block importante, muy importante. Si continuamos leyendo el mercado como tal, vemos que el precio da todo un impulso. Ya veníamos de un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, ¿okay? Un impulso, un retroceso y un impulso. Acá tenemos un impulso y me da un cambio estructural. Tenemos acá entonces como tal un cambio estructural, un shot. Okay. Tenemos un cambio estructural y el precio lo que hace es que respeta la zona de demanda y me crea una nueva zona respeta la zona de oferta y me da la nueva zona de demanda. Okay. ¿Qué hago yo en este caso? Acá que tengo una vela muy grande, lo único que hago es fractar toda esta vela, la última vela bajista, hasta este movimiento, hasta el final de ella. Okay. La fracto un 50%. Sería toda esta zona donde el precio llegó y me ha dado un impulso. Bueno, sabemos que el precio llegó a una zona de demanda y posiblemente está dirigiéndose hacia una zona de oferta. ¿Cuál era nuestra zona de oferta? Acá tenemos una rejection block. Okay. El precio viene, me deja bajos iguales, me crea liquidez. Después viene y me lo rompe con una simple mecha. Okay. Con una simple mecha que viene respaldada de un order block y que me ha dejado imbalance. Por ende, esta es una ruptura válida. Continuamos marcando y vemos que acá el precio nos ha dejado un nuevo order block, una vela alcista antes de un impulso bajista que contiene imbalance. Tenemos un order block a la baja, el precio sale como tal de ese order block. Cuando el precio viene mitigando de order blocks en order block, ¿ok? El precio viene mitigando de order block en order block cuando tenemos una estructura como tal identificada. Venimos respaldados de ese order block. Me ha dejado acá un patrón de velas, un swing high con un patrón que es una vela doji o tipo martillo que contiene más mecha que cuerpo, por eso señalamos la mecha, ya que ahí se encontró más de la cotización que utilizó y el precio cae, luego retrocede, utiliza ese patrón de velas y cae y me hace una ruptura estructural, teniendo en cuenta de que este era mi alto y este era mi bajo y estaba respaldado en una zona de oferta y de demanda. El precio cae y me deja un boss, ¿okay? Me deja una continuación de estructura y me ha creado otro nuevo order block, por supuesto. ¿Dónde lo tenemos? Vela alcista antes de un impulso alcista, de bajista, perdón. La última vela alcista antes de un impulso bajista. Vemos que el precio llegó
como tal a un 50% más o menos. El precio casi que llegó a un 50%. Si las ponemos desde las aperturas de las velas, llegó justo a un 50% y siguió distribuyendo con fuerza a la baja. ¿Okay? Este order block nos deja imbalance, sí nos deja un pequeño imbalance acá. Acá nos deja un pequeño imbalance y después vino a tomarlo con esa mecha y distribuyó a la baja como tal. Entonces como tal ya tenía un nuevo bajo. Ese nuevo bajo es un boss, un nuevo boss a la baja, y tengo un nuevo alto, y en ese nuevo alto que tengo un order block más un imbalance. Y en ese order block con imbalance, acá tengo mi imbalance, a ver, para entrar otra vez en contexto un poquito, lo que estamos haciendo es que estamos leyendo el precio en una temporalidad mensual. Estamos viendo cuáles han sido los order block más importantes. Vemos que acá el precio como tal ha venido de una manera consecutiva dejando bajos más bajos, cada vez más bajos que el anterior, y que el precio viene saltando de order block en order block, de order block en order block, y distribuyendo cambios estructurales, BOS, continuaciones, etcétera, 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 que por ende, como estamos en una temporalidad mensual, nos encontramos totalmente en una estructura bajista, que el mercado ha ido como tal desde su creación de la divisa, ha ido en una estructura alcista, pero en este momento nos encontramos, puede ser posiblemente en un retroceso, que puede ser un retroceso que puede llevar mucho tiempo, ya que tenemos cada vela representa un mes. Continuemos. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ¿qué más tenemos que marcar nosotros? Estamos respaldados también de una zona de demanda. La zona de demanda también la tenemos que marcar. Entonces es la última vela alcista hasta la última vela que me genera un impulso alcista. Última vela bajista antes del impulso alcista. ¿Okay? Actualmente tenemos un bajo y tenemos un alto. Podemos decir que acá tenemos nuestro boss. Acá en esta zona tenemos nuestro boss, y que el precio simplemente respetó esta rejection block, toda esta zona demandante, y que está generándonos un impulso a la alza como tal. Eso es lo que vemos en la estructura de mercado. El precio se ha respaldado como tal de esta zona de demanda y está rechazando estas zonas con mechas. Y otra confluencia es que está utilizando, puede que esté utilizando este vacío que hay acá, este imbalance. Entonces puede que, muy probable que, como está apoyado de esta estructura que hay acá abajo, acá tenemos una subestructura que ya nos dio cambios estructurales, por ende el precio ha venido y simplemente está utilizando vacíos que dejó el precio, los está llenando para distribuir tan siquiera, o por lo menos pensaría yo, a este order bloque de acá, y que venga el precio a seguir con su movimiento a la baja. ¿Okay? Esa podría ser una de las de lo que está haciendo este activo en una temporalidad mensual. Entonces seguimos marcando. Ya que tenemos nuestro order block más imbalance, acá también tenemos un order block más imbalances confluenciados. Siempre nos vamos a dirigir al último fractal y debemos muy bien reconocer el último fractal.
y el último fractal lo vamos a reconocer cuando tengamos una zona así como esta que estamos viendo en este momento. ¿Okay? Toda esta zona que hay en este momento está respaldada de un order block fuerte. Ese order block ha creado momentum, ha creado vela de gran volumen, una vela muy grande, nos ha dejado un imbalance. Si podemos contar que estas dos mechas de acá han sido liquidez, que pueden ser liquidez, un punto acá de resistencia que el precio llegó y no ha podido romperlo. Como tal, acá en esta otra parte podemos decir que todas estas mechitas pueden ser significado de que acá tenemos un punto muy interesante. ¿Cuál punto interesante podría ser? Podríamos decir que toda esta zona sería una zona de resistencia, ya que el precio ha generado impulsos acá y ha rechazado, después ha venido y llegó y simplemente lo pasó y después lo está utilizando como una resistencia. Si nos basamos en soportes y resistencias, precio impulsó, retrocedió, utilizó esta resistencia, rompiendo este alto y después impulsó. Acá tenemos un retroceso, ya que vamos en una estructura bajista. Luego el precio bajó, utilizó esa resistencia, creó un order block y pasó esa resistencia. Y después de que rompemos una resistencia, la utilizamos como soporte. En este momento lo utilizamos, el precio vino, la pasó completamente con ineficiencia, gran volumen, dejó un order block imbalance, vino, lo utilizó, distribuyó la abajo y lo ha estado utilizando de resistencia. ¿Okay? Este tipo de cosas las tenemos que ver también nosotros con mucha lógica, ya que no siempre vamos a ver el mercado de la misma manera y como tal tenemos que tener el mayor la mayor cantidad de confluencias a nuestro favor. Voy a señalar esa resistencia de acá para que la tengamos en cuenta, para tenerla en cuenta. Ahí la tenemos pintadita. Ok, ahora nos enfocaremos como tal en el último fractal. Entonces, como tal, nos vamos a enfocar en el último fractal. Siempre ya tenemos en cuenta de que vamos en una temporalidad mensual, ¿ok? Y que mensualmente una vela de estas tarda en completarse un mes, 30 o 31 días. Por ende, ya sabemos en dónde estábamos y para dónde vamos. Estamos respaldados de una zona de demanda. El precio ha llegado a una resistencia donde hay muchas mechas, podemos decir que hay muchas mechas, muchos toques y puntos importantes. Okay. En estos puntos importantes se han generado quiebres de estructura, rupturas y continuaciones. Hemos tenido gaps, hemos tenido imbalances y todo este tipo de datos lo tenemos que tener en cuenta, recordando de que somos analistas y que como tal la palabra analistas y analistas técnicos de mercados financieros, entonces nos tenemos que tomar como tal un análisis detallado. Nos vamos a enfocar como tal entonces en el último fractal, ya que sabemos que estamos respaldados de estas zonas de demanda, también de estas zonas de oferta. Entonces simplemente como tal vamos a tener un gráfico limpio. Es importante tener un gráfico limpio
para que no se nos confunda la información. Podríamos decir que entonces tenemos nuestro bajo y tenemos un alto, ¿okay? En todo este fractal, pero como tal nos enfocaremos en el último fractal, ¿okay? ¿Y qué necesitamos en el último fractal? ¿Cómo validamos un último fractal? Claramente acá tenemos un bajo, ¿cierto? Este de acá, ahora eliminaré este, sería este nuestro último bajo. ¿Y cuál es nuestro último alto? Como tal, acá tenemos un impulso, retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Si contamos en teoría heliotista tenemos 5 impulsos, que es importante tener 5 o 7 impulsos para ver que una tendencia ya está casi terminada o que ya concluyó. No lo sabemos. Entonces, por ende, como tal, acá tengo mi nuevo alto. Entonces, este es mi alto y este es mi bajo mensual, ¿ok? Mensual. Donde tengo mi voz yo lo tengo acá. Si le vamos a dar otra confluencia más, el voz está generado a partir de esa resistencia, ¿ok? Esta resistencia que tenemos acá. Este es mi último fractal, porque estos order block de acá, este swing high que tenemos acá, este patrón de velas líquido el precio ha venido dándome bajos cada vez más bajos, ¿ok? Entonces ha venido dándome estos bajos y este alto liquida este y este alto liquida este y este alto como tal liquida este de acá, ¿ok? Por eso siempre me enfoco en el último. Cuando esto no había sucedido, yo me podía enfocar entre este alto y este bajo, ¿ok? Y acá buscar la subestructura y posiblemente tenía alguna reversión del precio, algún retroceso. O como voy en una estructura alcista, lo que estaba buscando, en una estructura bajista, como tal lo que estaba buscando era un movimiento fuerte a la baja, de que el precio llegara a estas zonas de acá, que simplemente me distribuyera a la baja. Pero no sucedió como tal, porque tengo en cuenta de que desde acá, desde último alto hasta acá, es todo mi rango operativo, por eso me enfoco en este. Okay, siempre me voy a enfocar en el último rango, Estoy en una temporalidad mensual. Puedo ver que el precio como tal me encuentro en una zona premium o en una zona disco. Estoy por debajo del 50%. Okay, el precio ya llegó arriba y distribuyó a la baja. Ahora estoy barato. Okay, ahora yo pensaría como tal en compras, ¿verdad? Sería lógico porque el precio está barato. Entonces como tal estaría esperando una vela alcista, temporalidad mensual. Si me voy en una temporalidad semanal, voy a encontrar mucha más información. Okay. Voy a encontrar mucha más información. Y la primera información que yo encuentro es la localización de estos order blocks. Okay, yo tengo que ir y analizar y mirar, ok, bueno, este era todo mi order block de un mes. ¿A dónde llegó el precio? Okay, entonces el precio llegó como tal a qué zona. Y como analista técnico, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Marcar el gráfico. Okay. Marco el gráfico, marco la vela donde se generó esa reacción a la baja para tener en cuenta y como tal sustentar mi nueva zona como una zona realmente válida. ¿Cómo la valido? Recordando de que del precio debe de haberme dejado imbalance, el precio siempre va a ir por las velas que no han sido mitigadas, ¿okay? Velas que están completamente sin tocar por el precio. Como tal, esta vela de acá fue la vela que más volumen tiene. Okay, esta es la vela que más volumen tiene. El precio
si yo puedo analizar, el precio sale desde esta vela con un momentum, con ineficiencia, y me deja imbalance al crearse la nueva vela, no me mitiga la de atrás. Por ende, este vacío podría ser utilizado, y claramente fue utilizado muy bien. El precio vino un 25% y distribuyó un movimiento muy fuerte. ¿Okay? Entonces, tengo respaldada mi zona, como tal acá mi zona de interés, mi punto de interés. Si quiero respaldar también mi zona de demanda, ¿okay? Y en mi zona de demanda, toda esta era mi order block mensual, y tengo que ver qué es lo que hay dentro de ese order block. Como tal, dentro de ese order block tengo muy poca información, ¿okay? Y tengo, ¿por qué muy poca información en una semana? Porque no veo claramente el precio donde llegó. Veo que acá hay unos order blocks, que el precio creyó que hizo cuando cambió de estructura para distribuir acá a la alza. Okay, pero como tal no veo un bloque de órdenes. Okay, sí lo veo, pero está por fuera, está desde este punto hasta este punto. Okay, y acá está por fuera. Okay, y si yo señalo este punto, vamos a señalar este punto, última vela bajista antes del impulso fuerte alcista. Okay, tenemos claro que este es el impulso fuerte. Okay, en comparación de este impulso, precio vino, precio impulsó, retrocedió, impulsó, retrocedió, impulsó, retrocedió, pero aquí recogió muchas órdenes y simplemente las distribuyó a la alza en una estructura totalmente alcista. Si yo me guío desde este orden bloque, fue el que me generó ese impulso, y lo arrastro y lo miro, y yo digo, pero el precio vino y lo respetó, pero simplemente llegó a un orden bloque y distribuyó la baja y lo rompió, o sea que es inválido o ya se utilizó. Entonces, como tal, en mi zona de demanda no tengo mucha información. Ese es todo mi orden block mensual. Escogeré mi orden block semanal, ¿okay? Dentro del mismo, como tal, veo que acá se generó un flujo y debo de contar la vela siempre cuento la vela con más volumen, porque acá tengo una velita, la podría escoger, pero me gustaría más bien escoger esta de acá, que tiene mucho más volumen. Toda esta vela, okay, y arrastro. Ahora tengo mi zona de demanda en una semana, en una temporalidad semanal. ¿Qué es lo que vemos acá entonces? Bueno, vemos que el order block que tenemos acá, este es el order block mensual que tenemos con ese order block. Dentro de ese order block como tal, debemos típicamente escoger la última vela alcista antes del movimiento bajista, o también podemos analizar más de cerca, más al detalle, y también tener en cuenta las velas, como acá en este lado, las velas que no han sido mitigadas. Okay, ese tipo de velas que están solitas, que tienen imbalance y que como tal pueden ser utilizadas en algún momento. Okay. Si yo miro esta zona de acá, podría decir que esta vela de acá, esta vela, contiene esas especificaciones. Okay, y esas especificaciones, ¿qué serían? Es una vela que es importante porque me hace una ruptura acá. Okay. Aquí me regala una ruptura desde este punto. Esto es un impulso, retroceso y un impulso. Esto es un bajo, un alto y un bus, y el precio me lo rompe con esa misma vela, y esa vela me crea imbalance. Okay, esa vela me crea imbalance, el imbalance lo tengo acá. Este
¿ok? Eh, pero ahora yo les digo, es bueno e importante marcar todas estas zonas, pero como tal, ¿cuál es mi zona de mensual o cuál es mi zona la que yo debería de esperar? ¿Ok? La zona importante, recordemos que es esta de acá arriba y que antes de esa zona tengo un imbalance muy fuerte, que el precio podría simplemente acá rebalancear, ¿ok? Y en este vacío darme un quiebre estructural y usar esta resistencia para distribuir a la baja, llevándose los buy stop de acá, de estos puntos, la liquidez, los buy stop de acá, todos estos puntos importantes. Eso sería lo que podría yo aportar a este análisis. Entonces buscaré mis zonas de oferta acá en esta zona de acá. En esta zona de acá tengo entonces todo este impulso, toda esta vela alcista, hasta el movimiento bajista con momento. Dentro de la temporalidad, dentro del order block mensual, que es importante. Cumple con imbalance esa zona de oferta. La verdad no cumple con ese imbalance. La verdad no cumple con ese imbalance, pero es la zona extrema, ¿ok? Es la zona donde nosotros podemos tomar una entrada por riesgo, porque ya es al extremo de ese último fractal, ¿ok? Entonces ahora nos enfocamos en el último fractal. Ya tenemos nuestras zonas marcadas, como siempre tenemos que dejar nuestras zonas marcadas. Y ahora simplemente analizamos qué tenemos dentro de también tenemos que mirar qué tenemos dentro de los vacíos. Dentro de los vacíos muchas veces podemos encontrar order blocks o simplemente otro vacío en una temporalidad menor, y en esa temporalidad menor puede ser utilizado para darnos una tendencia de 4 horas, de 1 hora, o tal vez un trade de scalper, pero puede ser utilizado. Entonces siempre de esos puntos también debemos de ser analíticos y debemos de ponerle cuidado. Por ejemplo, acá en este vacío que tengo un vacío más, pero es un vacío de una temporalidad semanal, ¿ok? Es un vacío que el precio no lo ha venido a tocar, lo ha respetado, puede que lo esté utilizando como resistencia. Debo de tener en cuenta todo este tipo de detalles, puede que el precio lo esté utilizando de resistencia. Entonces, tengo muy claro de que estoy en una temporalidad semanal y como tal marco mis últimos fractales. Ya tengo mi fractal de un mes, ¿okay? Tengo mi fractal de un mes. Si puedo contar acá tengo 5 ciclos de mercado. Okay, puedo ir por un descuento, un retroceso, para continuar en unos impulsos a la baja. Eso es lo que podría yo estar esperando, o por ende de que el precio suba al extremo, donde tenemos estos bloques de por acá arriba sin mitigar, y que el precio distribuya a la baja. Por el momento, si miro desde el fractal de una temporalidad mensual, estoy en una zona de compras. Nos basamos en el último fractal, tenemos un bajo, vamos a señalar el alto, el último alto de este último fractal. El precio ha llegado acá y nos ha hecho una ruptura estructural, nos hizo una ruptura estructural donde tenemos el BOS. El precio bajaba de un impulso que nos había dejado bajos, altos fuertes, liquidando estos bajos débiles que tenemos acá. Son los altos fuertes, ¿okay? Entonces por ende acá tenemos una ruptura estructural, el precio viene, rebalancea,
y me da un nuevo impulso llevándose los buy stop que hay en este alto que había acá. Llegó a esa resistencia. Si puedo claramente marcar la última vela alcista antes del movimiento bajista, ¿okay? O como tal puedo marcar esta vela que está sola y que claramente contiene imbalance acá. La tercera vela no mitiga la primera, entonces como tal tengo un imbalance. Soy detallista y voy y miro si es un punto interesante, si es un punto importante, y veo que el precio ha venido como tal rechazando esa zona, ¿okay? El precio, vea, uno de los detalles que veo ahora es que el precio llegó a ese vacío que teníamos en mensual. El precio llegó, lo testeó y lo rechazó, o sea que lo puede estar utilizando de resistencia también. Ese tipo de detalles hay que tenerlos en cuenta. Por eso se crea un order block que distribuye como tal a la baja. Soy detallista, veo que el precio simplemente rompió ese vacío y testeó el order block y luego distribuyó en un último impulso a la baja, ¿okay? En ese último impulso a la baja yo tenía un order block acá, todo este order block, última vela alcista antes del impulso bajista. Pero si yo soy detallista, miro que el precio viene y me rompe como tal ese order block. Posiblemente puede ser porque el precio acá en esta zona de atrás simplemente llegó, lo testeó un poquito y siguió distribuyendo. Entonces fue un precio muy rápido, por eso hay unas velas tan grandes acá de alto volumen y también tenemos mucho volumen a la alza y me hace una ruptura estructural. ¿Cuál es mi trabajo? Siempre ir marcando como tal los últimos bajos y altos de que el precio me va dejando. Acá tengo un shot a la baja, ya que hay una ruptura estructural a la baja. Si yo iba en una tendencia alcista, este era mi voz, ¿okay? Este era mi voz, pero el precio me ha dejado un alto, toma los sell stop de acá, de estas zonas de acá, y me distribuye a la baja, por lo tanto me deja un cambio estructural y me ha creado un nuevo impulso, ¿okay? Un nuevo impulso que lo debo de confluenciar, recordando de que entre más confluencias tengamos a favor, más van a ser las probabilidades de que podamos ganar un trade. Y en el análisis técnico lo que debemos de mirar y fijarnos es en los detalles. ¿Okay? ¿Y los detalles cuáles son? Acá atrás venimos de una ruptura importante que se generó por un order block importante y que dejó imbalance, que después fue utilizado como resistencia y que creó estos nuevos dos impulsos a la baja. El precio ha llegado a donde estas velas han cerrado por debajo y acá la han testeado casi hasta un 75% y han distribuido a la baja. Como tal han llegado a un imbalance, el precio ha llegado a un imbalance mensual, pero es un imbalance que puede tardar mucho en llenarse. En semanal, en la zona de demanda, tenemos también otro imbalance, ¿okay? Y en lo reciente vamos en una tendencia bajista, dejando impulsos y retrocesos. Entonces tenemos nuestro nuevo bajo, ¿okay? Tengo mi alto y mi bajo, y acá tengo un cambio estructural que estoy esperando, por ende estoy esperando de que el precio pueda que viene impulsando, retrocediendo y me den mi continuación de estructura acá. Siendo todo lo contrario, simplemente acá tengo mi alto y acá tengo mi bajo, y si el precio me lo rompa, simplemente esperaría que retroceda
y continuaría en ventas, en compras, perdón. Okay. Entonces tengo mi último bajo y mi último alto. ¿Con qué más puedo confluenciar yo esa zona, esta zona reciente? Puedo marcarla, fractarla y ver que el precio ya llegó a una zona de oferta y que distribuyó a la baja. Okay, que distribuyó a la baja. Puntos importantes, entonces debo de tener en cuenta siempre la última vela alcista antes del movimiento bajista, que este sería mi nuevo order block para distribuir a la baja. Entonces esperaría el order block ahí. ¿Con qué me confluye ese order block? Tengo una zona de resistencia mensual que ha sido una zona muy importante. Luego después el precio viene a mitigarme como tal este order block que me ha dejado a partir de esa resistencia. Por lo tal es una zona importante. En la zona de demanda como tal no tenemos nada muy claro, por lo que simplemente esperaríamos a que el precio nos dé movimientos a la baja. Okay. Solamente a la alza, no sé, estaría simplemente, el precio puede estar utilizando este vacío, o podría yo esperar esto a la baja, que vaya a utilizar ese gap, ese vacío. Me centro en los fractales más recientes. Okay. Me centro en los fractales más recientes. Marco mi zona de demanda. Okay. ¿Cuál es mi zona de demanda? Actualmente parece que me encuentro en una zona de demanda en la cual el precio puede aún ir a la alza, ¿okay? Porque no tenemos ruptura a la baja. Y marcaré mi zona de oferta. En este caso veo mucho rechazo, veo mechas de rechazo a la alza, ¿okay? Acá el precio simplemente llegó a esta rejection blocks que hay acá. Esto es un patrón de velas, a veces muy común, pero se nos escapa un poco, pero sí es muy común. Como tal, vamos entonces a señalar esta rejection block, que sería una zona ofertante. Okay, una zona ofertante. Bajamos de temporalidad a un día. Importante ir manejando la temporalidad y ir observando los movimientos que tenemos dentro. Okay. Ir observando los movimientos que tenemos dentro, los movimientos importantes donde el precio ha llegado. Okay. Donde el precio ha llegado. Y nos concentramos en el último fractal. En este caso teníamos nuestro último fractal, que era este bajo y era este alto. Okay. Y era este alto. El precio bajaba en una tendencia bajista. Acá tengo mi voz. Este era mi alto. Tengo una ruptura. Okay. El precio simplemente viene acá, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede y me da un cambio estructural. Esa ruptura estructural la puedo contar desde acá. Tengo un nuevo shock a la baja. Tengo un nuevo cambio de estructura a la baja. Ahora miro de dónde está respaldada esta zona y veo que tengo un impulso última vela alcista antes de un impulso bajista. Acá. Refino mi zona de interés en el día. Esta es mi zona de interés. Última vela alcista antes del impulso bajista. Sería todo eso.
toda esa zona. Acá refino como tal mi zona semanal, mi oferta, mi demanda semanal. Okay. La última vela alcista antes del impulso, la última vela bajista antes del impulso alcista, la vela de más volumen. Como puedo notar, acá simplemente me voy a ir angostando un poquito la zona de oferta y la zona de demanda. Acá tengo una rejection block, okay. Tengo más mecha que cuerpo, tengo mucha más mecha que cuerpo, me genera imbalance. Este imbalance ya es llenado por esas velas de acá atrás. Y como tal podría también decir de que el precio ya utilizó este order bloque de acá. Puede que el precio ya lo haya utilizado, entonces lo marcaré así y me basaré en el siguiente order block, que sería este, última vela alcista antes del movimiento que distribuye a la baja. Ese movimiento es importante porque me ha creado un cambio estructural, entonces posiblemente es un movimiento muy bueno, es un order block muy eficiente, puede ser utilizado de buena forma. Y si lo fracto, simplemente me doy cuenta de que el precio no ha llegado a un 50% y estos datos los tengo que tener muy presentes, muy presentes. En esta zona de demanda, como tal, en toda esta zona de acá, no tengo mucha información, ya que lo único que yo veo es que todas esas velas están mitigadas. La vela anterior siempre ha tenido los movimientos, ha venido y ha dejado todo esto sin dinero. Por eso no veo una zona de demanda muy clara, muy clara. Ok, continúo entonces y tengo ya mi último alto y mi último bajo. Este es mi bajo. ¿Cuál sería mi último alto? Sería este order block que tengo acá. ¿Por qué? Pues porque es mi último order block que no ha sido totalmente tocado, acá llegó, simplemente lo retesteo. Y si voy y digo que esta va a ir alcista antes de este impulso bajista, también la puedo marcar. Todo esto lo estamos haciendo en fin de tener en cuenta cuáles son los order blocks, cómo se utilizan en base a la estructura de mercado. Todos estos order blocks están siendo utilizados para distribuir a la alza y a la baja. Okay. Actualmente estoy saliendo de un order block semanal, okay, de una demanda semanal, por lo que puedo ir a la demanda como tal semanal, que sería esta segunda demanda. Ahora estoy en una demanda diaria, okay. Estoy en una oferta, estoy en busca de un order block que ha sido generado acá. ¿Y qué es lo que tengo que seguir yo haciendo? Pues simplemente ir bajando de temporalidades para tener más información. Sé que estoy saliendo de un order block alcista semanal y que en un día la verdad no tengo mucha información, pero yo me tengo que ir al pasado a mirar toda esa zona. ¿Okay? ¿Cuál es la zona que voy a mirar? Toda esta zona. Me voy a enfocar en todos estos movimientos que hay acá. Ahí es donde me voy a enfocar. Y lo que voy a hacer, y voy a ser muy detallista, mirando los impulsos y retrocesos que se generaron en este espacio de acá. En un día yo no encuentro nada, en 4 horas veo de que todos estos movimientos han mitigado los demás, pero que acá veo una vela que simplemente el precio está tocado, podría decir que un 50%, pero tengo ese order block ahí que activó. Todas estas mechas del lado de acá son mechas de rechazo, donde el precio ha bajado, activo este order block, el precio activa este order block a la alza, okay. Distribuye a la alza, dando cambios estructurales, rupturas y movimientos fuertes.
Última vela bajista antes del movimiento alcista. Si lo veo así de esta manera, el precio ha venido cada vez mitigando estos puntos. Última vela bajista antes del movimiento alcista. Okay. Y así sucesivamente. Por ende, tengo acá también última vela bajista antes del movimiento alcista. Entonces cogeré la vela como es una vela pequeña, entonces simplemente tomaré ambas zonas. Okay. Ambas zonas, la vela que baja como tanto la que sube. Es como el punto más claro que puedo ver yo ahí. Encima que tengo, porque tengo imbalance, es toda esa zona. Okay. El precio vino y testeó esa zona que escogí, mire, exactamente llegó a esa zona. Okay. Entonces puedo decir que en un día no veía mucha información, pero cuando me bajé a 4 horas vi un order block de que el precio tal vez vino y lo mitigó un 25%. Vamos a ver. Llegó al 25% y lo utilizó para distribuir a la alza. Este vacío que hay acá simplemente fue un imán para atraer el precio. Teniendo en cuenta que estoy en una temporalidad de 4 horas, me voy a enfocar en mi último fractal. Okay, y mi último fractal como tal, bueno, debo de refinar muy bien las zonas. Okay. Acá tengo un movimiento muy fuerte, el cual el precio vino y distribuyó fuertemente a la alza, vino y me activó un order block. Vino y me activó este order block. Acá lo tengo. Okay. Entonces sigo respaldado de esa zona. ¿Cuál sería mi nuevo order block? Última vela alcista antes del movimiento bajista. Okay. En ese movimiento bajista, acá en este lado tengo movimiento, tengo ineficiencia, tengo imbalance, tengo un imán que sería el imbalance, que ahí fue donde el precio vino y buscó como tal este order block de acá. Si vemos acá, el precio no respetó el imbalance, sino que subió a ese order block con mucha fuerza y simplemente dio un cambio estructural a la baja. ¿Cuál es la vela o cuál es la zona que yo puedo utilizar en este caso? Por mi parte no veo nada muy claro, porque puedo ver este order block, pero esta mecha simplemente llego y utilizo, activo ese order block. Por mi parte lo que podría yo ver sería nada más eso. Okay. Ahí tengo esa parte y ahora me centro en esta zona de acá, que era lo que yo tenía. Todo esto era de un día. Dentro de ese día, ¿cuál es mi zona ofertante más extrema? Como tal es esta. Okay. Es esta, y si yo miro los movimientos en esta zona, eso es un otro proyecto. Si yo miro esta estructura como tal, me voy a guiar desde esta zona. Última vela alcista antes del movimiento bajista. No tengo imbalance, la verdad, pero podría ser utilizado, ya que los cierres de la vela, si soy detallista, el cierre de la vela fue casi en el mismo precio donde se generó esta de gran volumen. Además, tengo aquí continuación de tendencia. Okay, continuación de tendencia.
y como tal también tengo un cambio estructural, un shot de estructural. Esas serían, digamos, las confluencias. El precio ha llegado a esa zona, el precio ha llegado a esa zona y actualmente en una temporalidad de 4 horas está rechazando esa zona, ¿ok? Está rechazando esa zona. Eh, Teniendo en cuenta de que voy en una tendencia bajista, podría simplemente esperar esta zona de acá, que sería la zona escogida de un día, para que simplemente llegara el precio acá y distribuyera a la baja, ok, pero no sabemos si eso sucederá. ¿Qué más puedo ser detallista yo? Acá tengo un gran imbalance, que el precio también ha venido respetando ese gran imbalance. El precio ha venido respetándolo y lo ha testeado un poco, y lo ha rechazado, ha distribuido. Ahora me encuentro en una zona de demanda totalmente válida en 4 horas, por lo que puedo simplemente estar teniendo una tendencia de 4 horas. Pero al estar en un order block de un día y ya ha salido de ese order block de un día, posiblemente sí puedo estar distribuyendo hasta el último alto de un día. Posiblemente no lo sabemos, la verdad. ¿Qué es lo que debo de hacer yo? Como siempre, marcar. Y bueno, ya sé que el precio rechazó esa zona de, de imbalance. Vamos a darlo hasta acá para tenerlo en cuenta. Ahora me estoy dirigiendo a esta zona de oferta y debo de marcar mi zona de demanda. Okay. Si veo en estructura, me debo de ir a través de la estructura y veo que todo esto era un impulso bajista. Okay. Todo esto era un impulso bajista y cuando el precio simplemente me rompe esta estructura alcista, el precio viene, impulsa, retrocede, me rompe con gran volumen, retrocede hasta la resistencia y simplemente puede estar distribuyendo a la alza. Es solo una suposición y para tener en cuenta simplemente he tenido un cambio estructural. Tengo mi bajo y mi último alto era este de acá. Este era mi último fractal. ¿Okay? Entonces este era mi último fractal donde tenía el boss. Este era mi boss. ¿Okay? Este era mi boss. Estas mechas de rechazo se convirtieron en liquidez. ¿Okay? Y el precio con este mechazo vino y tomó esa liquidez. El precio vino y me dio un cambio de estructura, me genera un boss. Tengo un boss y tengo un alto, ¿okay? Tengo un bajo, perdón, y tengo acá otro boss. Ese boss fue la ruptura también de esta zona de acá atrás. Por ende tengo un boss y un shot en un mismo punto, pero yo lo voy a dejar como un boss. Entonces lo que tenemos simplemente en base de estructura es que yo contaré este como un cambio, una continuación de tendencia, ¿okay? Entonces lo que me enfoco yo ahora es en el último fractal, es en el fractal donde me encuentro. Ya sé que puedo estar respaldado de una zona de demanda y también de una zona de oferta, que el precio puede subir a estas zonas de acá arriba. Por lo tanto, estamos ahora enseñando como tal la estructura de mercado. Seguimos marcando nuestros order blocks alcistas. Y acá tengo un order block que es un bullish,
sea un order block para compras, que el precio simplemente puede retroceder hasta ese punto y distribuir otra vez a la alza, ya que me viene dejando altos cada vez más altos. Me enfoco en todo este último fractal, okay, y miro que el precio ha venido dándome impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos e impulsos. Por ende puedo esperar un retroceso y un nuevo impulso. Me baso desde esta área, desde el último fractal, okay, de 4 horas. Último fractal de 4 horas, tengo mi zona de demanda, okay, donde tengo mi voz. Este es mi voz estructural, okay. Esta es mi zona como tal de demanda, mi order block de demanda, ya que es la última vela bajista antes de un impulso alcista y contiene un pequeño imbalance, okay. ¿Qué es lo que más veo? Veo que acá el precio me había dejado un vacío, y ese vacío fue utilizado para distribuir a la alza y va a quitar estos buy stops y estos de acá también con este alto, okay. Entonces tengo mi voz, mi bajo y mi alto respaldado de una zona válida, que sería esta zona de vacío que contiene imbalance, okay. Este lo dejo acá. Ahora marco mi zona más reciente, última vela bajista antes del impulso alcista. Puedo seleccionar esta vela, puedo seleccionar como tal esta vela porque es la vela que como tal el precio no ha ido ahí a ese punto, el precio no ha regresado. Tengo el imbalance, este es mi imbalance. Esto es una vela así con ineficiencia, ya que el precio cerró en la misma apertura y distribuyó a la alza con fuerza, okay. Estoy respaldado de una zona de demanda. Podría que simplemente el precio venga y me haga un retroceso. Por consiguiente, simplemente lo que debo de seguir haciendo es bajar de temporalidades para ver mucha más información. Ahora me centro en ese fractal. Puedo como tal em, ver esa zona de acá, y la verdad lo que veo en una hora en toda esta zona es que el precio ha venido mitigando, okay. El precio mitiga esta mecha, estas mechas todas han sido mitigadas, esta mecha grande, esta mecha de acá, esta mecha mitiga a todas estas otras mechas, a este order block lo utiliza para ir a la alza. ¿Qué otra cosa puedo ver? Ok, también puedo ver que el precio utilizó ese vacío para dar el rompimiento, okay. Ese vacío fue utilizado para dar el rompimiento de estos buy stops, okay, de toda esta zona. El precio generó buy stop, generó un impulso que se llevó todos estos buy stops, una zona que acumuló. Según ciclos de mercado, el precio debe de acumular para distribuir o para hacer una reversa en un punto de interés, y debe de como tal eliminar los buy stops que hay de la acumulación anterior. Asimismo, el precio se respalda de esta vela bajista antes del impulso alcista, okay. Viene, lo toma
y continúa en una vela de gran volumen de 1 hora a la alza. El precio luego viene a un punto que posiblemente tengamos un order block acá en 15 minutos, ahorita lo miramos a ver, porque en 1 hora no me muestra mucha más información. Si yo alargo esto, pues simplemente veo que el precio casi que cerró por la zona del imbalance. Okay, cerró justo, lo utilizó como una resistencia. Hubieron algunas mechas que las pudo haber utilizado, algunas mechas rompieron ese a la baja, por lo que puede ser que como tal esto acá lo puedo yo contar como una acumulación. El precio vino, retrocedió e impulsó y tomó buy stops que posiblemente según ciclos de mercado como tal, el precio puede simplemente venir, tomar la liquidez de estos lows, de estos bajos, después llegar a un punto de interés y como tal venir por la liquidez que hay acá, que de esta acumulación, que esta fue la que me generó este impulso. Por lo tal, el mercado siempre va en busca de la liquidez, entonces puede que venga a este punto de acá y que simplemente llegue a esta acumulación, haga una manipulación, después venga, haga un cambio de estructura y continúe con un movimiento alcista. No lo sabemos, o simplemente puede violarlo y utilizarlo a favor del movimiento a la baja. Lo mismo puede pasar con este order block, ¿okay? Entonces lo único que vamos a hacer nosotros como traders es a marcar la zona que tengo acá es esta zona, esta vela, última vela bajista antes del movimiento alcista. Okay, esta última vela bajista antes del movimiento alcista. Este fue mi último bajo. Este último bajo está respaldado de una rejection block. Acá el precio viene, sube, da un cambio estructural. Acá vamos a marcarlo, me da el cambio estructural, un chop a la alza. Viene a la zona como tal de esta mecha, esta mecha institucional, vela institucional, y el precio viene y rebalancea y sigue distribuyendo. Vemos que el imbalance que teníamos en 4 horas, en medio de ese imbalance, una confluencia que tenemos, es que tenemos un imbalance más que puede ser utilizado en 1 hora para imán de este order block, que no lo sabemos, pero basándonos en la estructura de mercado, vamos a continuar diciendo de que bueno, el precio ha llegado a esta zona como tal de acá de demanda, y que nuestra próxima zona en 1 hora sería el fractal más reciente. ¿Okay? Si nos basamos en ciclos de mercado, tenemos un impulso, retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 ondas, puedo estar esperando un retroceso A, B y C para continuar con un impulso alcista. Acá tengo 5 fractales a partir de el que me causa la ruptura. Todo eso son confluencias, okay, todo eso son confluencias que le debemos dar al precio. Ok, que tengo dentro de ese order block como tal, voy a marcar mi última vela alcista antes del impulso bajista. Ok, y marco esta zona, y este es mi último fractal de 1 hora. Okay, todo este es mi último fractal. Siempre me voy a ir basando en el último fractal. Acá tengo una vela. Esta vela, el precio vino, respetó con esta de acá, cerrando por debajo, ¿okay? Pero después volvió y simplemente
eliminó esa zona, la invalidó. Nos vamos a ir a un gráfico de 15 minutos para ver más información. Okay. Vengo respaldado por esta zona de oferta. En una hora, me falta refinar en una hora esa zona. Esta zona de acá. Ok, bueno, lo que tengo acá para refinar en esta zona, el precio llegó, el precio ha creado acá una distribución, hizo una acumulación, distribuyó a la baja. La última zona que utilicé fue esta, al parecer fue esta, y dio movimientos a la baja. Ok, contenida en balance. Por encima de esa zona lo que tengo es una vela rejection block, okay, que ha sido muy poco testeada. Voy a escoger solamente la mecha y tendré en cuenta de que todo esto puede ser liquidez previa. Okay. Todo esto puede ser una liquidez previa antes de la zona, el precio puede aún llegar arriba, aún puede seguir subiendo. Si no, de igual ya estamos marcados, ya tenemos una pequeña referencia. Okay, vamos acá. Tengo la zona. El precio actualmente está tocando esa zona y la está respetando, está dejando mechas de rechazo. Ahora sí me puedo bajar a 15 minutos. Okay. En 15 minutos veo estas velas, estas mechas de rechazo. Veo que cuando el precio llegó a ese último fractal, vino y rechazó. Okay. Vino, tomó la liquidez de ese order block que hay ahí. Okay. Todo ese order block lo podemos refinar un poco más. Última vela alcista antes del movimiento bajista. Okay, el precio vino, lo testeó y distribuyó a la baja, cerrando por debajo, más mecha que cuerpo. Creo que esto fue a las 11:30, eso fue una noticia que hubo, fue de poco impacto. Entonces, dentro de este imbalance, en 15 minutos, si puedo observar acá, estoy dentro de ese order block. Okay, tengo un order block ahí en esa zona, igual que en estas zonas de abajo, me respaldo por estas zonas. Veo estos toques acá y veo que este order block fue el que me generó un impulso a la alza, y como siempre marco mi última vela bajista antes del impulso alcista. Okay, teniendo en cuenta de que al parecer todo esto acá ya ha sido pues testeado, ya ha sido testeado. Entonces este es el único order block que tengo para que el precio llegue ahí, está limpio y contiene imbalance. Lo que tengo en esta zona como tal, este sería mi última vela bajista antes del impulso alcista, pero yo me enfocaría en esta, okay, ya que esta es la vela que me ha generado, la última vela que me ha generado más volumen. Debo de ser detallista y por debajo veo de que estas velas han cerrado todas en un mismo nivel, por lo cual se puede estar convirtiendo en una liquidez previa para este punto de acá, este punto, okay, que el precio puede llegar y hacer esto para distribuir a la alza. Es una de las probabilidades, no lo sabemos.
Me enfoco en mi último fractal de 15 minutos. ¿Cuál es mi último fractal de 15 minutos? Por el momento lo que tengo este es el último alto y el último bajo es este. Acá tengo una toma de liquidez. Acá, desde acá, última vez alcista, bajista ahí. Entonces este es el último bajo que he tenido y el precio vino y reteció este imbalance. El precio vino, le dio equilibrio en este imbalance y continuó a la alza. Por ende, me sigo enfocando en el último fractal y marcando mi último bajo, mi último alto. Acá tengo mi voz, ¿okay? Acá tengo mi voz, acá tengo otro voz. Todo confluye. Si lo que estoy observando en este momento en vivo es que el mercado está como tal haciendo impulsos, todo eso es un impulso y eso es un retroceso. Okay. Esperar otro impulso y otro retroceso en una temporalidad de 15 minutos. Pero estoy respaldado de una zona ofertante. Bajo de temporalidad 5 minutos para tener más información. Lo que tengo en 5 minutos en información como tal, lo que voy a hacer es refinar un poco las zonas que tengo, bueno, dependiendo de los pips que tenga. Por ejemplo, en esta zona tengo 4.5 pips, pues para mí está perfecto, entonces no la voy a modificar. En esta zona más reciente debo de tener casi que lo mismo, vamos a ver, 5.3 pips posiblemente. Puede llegar el precio a esta zona. Okay, el precio está haciendo lo que acabamos de decir, todavía vamos en un impulso, ya que tomo los buy stops de acá, puede que el precio llegue, rebalancee un poco y me cree un order block, ya que no me ha roto este que es mi último alto, de mi último bajo, perdón. Simplemente puedo contar de que el precio llegue a esta zona y que simplemente siga distribuyendo a la alza. Okay, por el momento ha tomado los buy stops que se encontraban en esa zona de acá y me invalida un poco la zona de oferta, que es una zona para vender muy buena. ¿Qué más vemos? Que el precio viene y se apoya en esta vela doji. El precio viene y se apoya en esta vela doji y viene y me genera un flujo de órdenes con potencia alcista. Me deja este bloque de órdenes. Casualmente me coincidió un poco con esta zona de acá atrás de la última vela bajista, desde el impulso alcista. La tomaré toda esta zona hasta acá. Tengo 3 pips en esa zona, en una temporalidad de 5 minutos. Actualmente estoy en un order block de 1 hora y 15 minutos y me está dando un rechazo a la baja. Pero me encuentro en una temporalidad macro alcista.
por lo que todavía tengo muchas probabilidades de que el precio continúe a la alza. Vamos a refinar un poco esta zona de oferta. Toda esta zona de acá. Ok, y lo que puedo ver es que en el extremo, en la zona óptima para vender, en 5 minutos puedo escoger toda esta zona. Y optando porque el precio se encuentra en esta área, podría decir que esta zona me gusta. Ok, pero es una zona, aún en una zona no tan óptima para ventas. ¿Qué otra zona puedo yo encontrar? Acá miro que mechas no han sido liquidadas. Okay. Esta mecha no ha sido liquidada en su totalidad y como tal está respaldada de un order block última resistencia de un movimiento bajista. Acá. Estas serían mis zonas como tal por el momento. El precio ha llegado a esa zona. No hubiéramos podido hacer una venta. Ahora tenemos un nuevo alto. Okay, ahora tenemos un nuevo alto. Jalaremos estas zonas. Y esas serían mis zonas importantes más recientes. Claramente mis zonas de oferta van a estar en los order blocks que yo marqué en una temporalidad más alta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y actualmente vengo saliendo de un order block de un día. Entonces, por el momento eso es todo lo que podríamos estar viendo en esta clase. Y que es lo que vimos un poquito de repaso, vimos como tal la estructura del mercado, cómo se mueve el mercado a través de order blocks, uno tras otro, cómo el mercado va guiando su fractalidad, yendo de un punto a otro, de un order block en otro, de imbalance sobre imbalance. ¿Qué más estuvimos viendo? Estuvimos viendo los cambios de estructura, cómo el precio nos da los ciclos. Sabemos que el precio casi siempre, bueno, siempre saldrá de una, acá les voy a explicar acá. Ese va a ser siempre el ciclo de mercado, según lo que yo he estudiado y en los métodos y con los mentores que yo he tenido siempre me han dicho el precio siempre va a acumular, va a ser una reversión o va a distribuir en todas sus etapas, como lo vemos acá. El precio acumula, el precio acumula, sale de esta acumulación, llega a un punto de interés y luego toda esta liquidez el precio debe de ir a
eliminarla. ¿Ok? La hace con todo este movimiento, elimina esta liquidez, toma los sell stops que habían acá y le regala un cambio estructural. ¿Ok? Podemos contar esto como una distribución a la baja, acumula y distribuye. Ese sería el ciclo del mercado, el ciclo del mercado y la estructura de mercado. ¿Okay? Entonces estuvimos viendo como tal order blocks, imbalances, zonas y puntos de interés, eh, estructura de mercado, cómo identificamos bajos cada vez más bajos o altos cada vez más bajos a través de los order blocks que generan esos movimientos fuertes. Acá tenemos toda la información. Eh, como tal, entonces esto es lo que estaríamos esperando. Ok, y esto es una cuestión de practicar mucho todos los días. Ok, bueno, los voy dejando hasta una nueva oportunidad, hasta una nueva clase. Chao, chao, chao.